Estamos en este momento en Canadá. Recapitulemos qué fue lo que pasó. A principios del año pasado recogí todas mis cosas, hice un trasteo a la Florida, diciendo que me iba de Canadá, que ya había sido suficiente, me voy del país a buscar nuevos horizontes. Nunca dejamos claro cuál era ese nuevo destino o cuál era en realidad el plan. Decidí entonces dejar todas mis cositas arrumadas en Florida, en una bodega con aire acondicionado. Y nos fuimos a viajar por el mundo, hicimos varios países de Europa, algunos de Medio Oriente, y de repente, así nomás de la nada, volvimos a Miami, recogimos los chiros, las cajas, los corotos y nos devolvimos para Canadá. Si ya me había ido de aquí, entonces ¿por qué volví? ¿Qué fue lo que pasó? Llegando a Miami, volvimos a empacar el carro en ayuda de mi amigo Dani y nos fuimos manejando, pasando por algunos lugares chéveres, visitando viejos amigos y teniendo algunas aventuras acuáticas a bordo de una lucerito a la cual llamamos hogar por algunos días. Me despedí de mi amigo Dani en la estación de buses de Albany, él se fue para Nueva York a tomar un avión para casa y yo seguí la ruta hacia Montreal. Eso fue en agosto. Llegué a este lugar, que ahorita se los muestro, el cual no lucía de la forma que luce hoy unos meses atrás. Llevamos como 4 o 5 días en obra desde que llegué al apartamento. Todo el trasteo que traje desde la bodega en Miami está aquí en esta bolsa, pues en este cubierto con este plástico para no llenarlo de polvo. Si se fijan el piso, esto es un polvero, vea eso, porque hay que hacer trabajos de mantenimiento antes de pintar, ¿no? Todo esto era un muro que parecía que lo hubieran cogido con una metralleta y lleno de huecos. Ahí tenían colgado el televisor y un poco de cuadros y cosas. Hay que despegar también todos estos enchufes, todos los plásticos que van alrededor para también dejarlo bien bonito. Pintarlo. Allá afuera tenemos el lindo otoño canadiense. Esto fue grabado ya en el otoño. Ustedes lo están viendo probablemente en el invierno. Los techos, vea cómo están. Y ahí vamos, ¿sí o no? ¿Cómo vamos? Toca ponerle tapabocas al niño, ya que respira polvo. Aquí tenemos a la chilindrina calavérica, traída desde México. Aquí está la habitación. También le hicieron ya el techo, las paredes y todo eso. Así que lo que están viendo ahorita aquí va a cambiar. Me voy en este momento ya para la ciudad de Querétaro, en México. Va a estar allá 5 días, chévere. Y volveré y ya todo esto va a estar muy avanzado, ¿no? Vamos a ver qué tal. Así que los tendré al tanto. Amigos, hasta luego apartamentico. Nos vemos pronto. Dejé el apartamento con instrucciones de construcción a una empresa que justamente se dedica a eso aquí en Canadá, renovaciones, pintura, etc. Y me fui a México, a Querétaro, por razones que mi memoria a corto plazo no me deja recordar. Vine aquí tiempo después para darme cuenta que la cosa estaba dura, que la promesa de terminar lo que yo quería hacer en este nuevo depa no se demoraba 5 días como lo habíamos dicho, ¿no? Vuelve en 5 días que todo estará listo. No, señor. Los que saben bien de estos temas saben que uno tiene que presupuestar en tiempo el doble de la promesa. Si a usted le dicen que la pintura, unas lámparas, unas luces, unas cositas se demora 5 días, son 10 o 15. Lo que yo no sabía es que desde agosto íbamos a terminar esto en enero. Se demoró varios meses, porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Acabo de llegar de ese pequeño viaje y venga, les muestro lo que ha avanzado el proyecto. El piso está así, como lo ven, para proteger porque vienen días de pintura. La ducha, pues por ahora no hay ducha, porque le estamos haciendo un hueco aquí para que caiga de arriba y cambiarle todo porque estaba oxidado y estaba bien viejita la anterior. Inclusive esta puerta que estaba aquí, la cambiamos para aquí porque el acceso era a través de la taza y era como una vaina y acrobática que tocaba hacer para entrar, una vaina rara. Y bueno, no, en sí esto está así, un desorden de pintura y renovaciones, que inclusive pues mi habitación está tremenda, como la ven. Estos días he estado pensando si duermo en lucerito o no, porque la quieren ver. A la niña, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? La lucero, la lucero. Y ahí está lista y full equipada para dormir en ella. Pero sí me tocaría hacer un par de cosas para lograrlo, ¿no? Como bajar los tendidos de la cama, almohadas, cositas, para poder tener una noche placentera en ella. Pero hoy no huele tanto a polvo, así que vamos a aguantar. De pronto en estos días que sigan reparando y que entren a la habitación, ahí ya usaremos a la lucero. Por ahora aguanta todavía su noche aquí. Y pues ya estamos aquí. Ustedes están viendo esto en enero y lo estoy grabando en enero realmente. Meses más tarde, después de pasar Navidad en Colombia, recorrer Argentina y todo eso, pues estamos aquí en mi nuevo hogar, en mi nuevo viejo hogar, en mi
hogar como tal es algo difícil de explicar. Pero venga, les muestro entonces cómo quedó el ranchito. Esta es la entrada principal. Usted entra por aquí, allá está el pasillo afuera. Esta chapa dorada, diferente a las demás, es provisional porque extraviaron la llave en la construcción y pues por ahora pusimos esta. No sabemos quién tenga la llave allá afuera y eso puede ser un tanto intimidante y peligroso. Este apartamento no lo recibí así. Este apartamento lo hicimos a pulso. Yo busqué más o menos qué diseño quería, más o menos qué look quería y por medio de ciertas instrucciones y algunos trabajos aquí y allá, logré darle forma a este lugar que les voy a mostrar. Usted entra por aquí y a mano derecha tiene el toilet, el baño. Amigos míos, ¿cómo estamos el día de hoy? Tenemos este lindo y peculiar baño con una foto panameña que le tomé allá a un indígena que me llevó en su canoa a lugares bien interesantes de los Nové Buglé allá en Panamá. Algunas cositas traídas, estas son de Polonia en un viaje, una hojita otoñal canadiense y los toritos de la buena suerte peruanos para que siempre iluminen y protejan nuestro hogar. Esto de aquí, bueno, le mandé a poner unas lucecitas que cuando usted apaga, ¡boom!, queda romántica la ducha para que se enjabone bien esas pantorrillas, pero si quiere, ¡boom!, puede tener la luz también así de esta forma. Todo se puede cambiar con estos botones de una forma muy sencilla. Este es el baño, no hay mucho que mostrar, es un baño común y corriente, tranquilo, así como lo ven. Aquí tengo almacenada esta bicicleta porque no sé dónde más almacenarla, menos mal se dobla y queda así apiñuscada en una esquina. Y mi tabla de snowboard que no he tenido todavía la gran fortuna de poder ir a llevarla, desempolvarla para que haga lo que tiene que hacer, deslizar en las montañas. La cosa es que, bueno, el cambio climático es en serio. Está sucediendo rápidamente y en Canadá muy poca nieve. Yo veo que uno de los negocios que más va a sufrir en el futuro son los resorts de esquí, porque hacer nieve es muy costoso, no hay casi nieve y pues así no es tan chévere ir a deslizar sobre el hielo y romperse el coxis con la caída. Algunas gorritas que traigo yo de por aquí y de por allá. Ahí tenemos la planetaria. Y bueno, preparados, 3, 2, 1. El apartamento luce así, por encimita. Esto es lo que logramos hacer. No sé si se puede ver el antes y el después. El antes lleno de polvo y el después, así como una visión general de cómo quedó el apartamento, pues más o menos lo podemos tener así a simple vista. ¿Cómo saber que usted está en la casa de un rolo? Sí, señor. El original, el de Panini, el que iba para Fontibón. Este fue de los últimos que hicieron. Primero los de madera, después estos como en acrílico, después vino Transmilenio y no se hicieron más, pero aquí tenemos uno que me regaló un amigo que fue un día a Bogotá. Ahí lo tengo colgado, hermano. Muchas gracias. Aunque creo que por definición yo no soy cachaco, sino rolo. Aquí está también por detrás de mí la cocina, un lugar bien romántico, bien bonito. La habitación, esa puerta también se la mandé a poner yo. Y pues lo tengo así como decoradito con algunas cositas que he traído de los viajes, como este tapetico que viene de algún lugar de Marruecos. Tenemos nuestra linda, simpática y querida ciudad de Bogotá, siempre aquí acompañándonos a través de esta linda fotografía del centro. En el horno microondas, unas piedritas que vienen de Taiwán, algunos imanes de nevera porque usted sabe que es bastante tentador traerse este We Need You Su Merced, la placa de la única motico que he tenido en mi vida. Una motico que yo tuve aquí en Quebec en un tiempo de mi vida aquí. Antes de YouTube, antes de las redes, antes de todo. Y la misma chilindrina calavérica, vea que sigue ahí, intacta. Encontró su lugar del mundo y de la vida. Por ejemplo, eso también lo traje de México, cuyo país tiene muy lindas artesanías. Antes de ingresar a la habitación, cerrémosla aquí para concentrarnos en la sala un momento. Y bueno, esta es la sala. Es así, es pequeño, es tranquilo, es lo que es lo que hay. Le mandé a poner ese tele, ahí estaba escuchando unas de Coldplay que me gusta ese grupo. Y bueno, ahí tenemos a la crematoria musical, los que saben qué es. Colección de vinilos, de música. Aquí los pongo en las noches, queda un ambiente bien bonito, bien chévere. Aquí están todos los vinilos en orden alfabético en cada uno de estos cajones, menos en este donde tenemos algo que me gusta mucho y nunca uso, un PlayStation. Sí, señores, me gustan mucho los videojuegos, no hay tiempo para jugar, pero ahí está por si acaso. Más artesanías mexicanas, los ajolotes y bueno, artesanías, no sé qué sea esto, si artesanía o no, pero es traído de Polonia, de una catedral hecha de huesos y de esqueletos. Muchos de ellos víctimas de la fiebre negra en Europa en aquel momento. No, eso es una réplica exacta de una calavera tal cual y la hacen como en un material que es hueso, parece hueso, pero no lo es, con su collar del Salto Ángel allá en Canaima, Venezuela.
para darle un look bien fantasmagórico. Y bueno, pues esta es la sala. Así quedó, amigos míos, como la ven. Listo el pollo, nada de nervios. ¿Dónde está el niño? Véalo, aquí está siempre. Listo, tranquilo, en su hogar. Después de llevarlo a tantos lugares y dejarlo por allá almacenado, hermano, qué pena con usted. Y afuera un frío invierno canadiense. Estamos a menos 20 grados, ¿no? O sea, si abro esto, salgo, moriré de frío si no me pongo una buena vestimenta y todo, pero allá ese sol que se ve, eso atraviesa el vidrio. Los rayos del sol atraviesan y se siente, y aquí hace un calor. Esta calefacción nunca la prendo, ni en invierno ni nada, porque el sol pega todo el día. Vitamina D a través del vidrio, porque aquí adentro no hay viento, entonces no se enfría. Pero afuera está el viento polar y tiene a la ciudad congelada. Este es el depa, amigos míos. Este es el lugar donde he estado estas semanas y donde he pasado casi que 2 meses de mi vida mientras se definen muchas situaciones que ya hablaremos más adelante. Vamos para la habitación. Se corre la puerta, que esto es justo lo que yo quería, tener una puerta así, porque si usted tiene las puertas que se abren para allá, al abrir la puerta hacia allá, pues pierde todo este espacio porque quedaría atrás de la puerta. En cambio, si lo hace así, se ganan estos pequeños centímetros cuadrados. Los 100.000, el millón y la habitación como tal. Así, sencillito, sin nada más. Esas luces no estaban, se las mandé a poner yo, porque en Canadá yo no entiendo por qué cuando la gente compra apartamentos sobre planos, a usted le dan la opción de poner luces o no en el techo o en las paredes, y todos dicen que no. Ellos prefieren poner una lámpara conectada y que con el botón aquí, con esto, se prenda y se apague la lámpara, por ahorrarse los $200 que cuesta poner las luces en el techo. Son $200 para un apartamento que ¿cuánto cuesta, hermano? Prefieren así el sistema, yo no. Entonces mandé a poner esas luces ahí porque yo soy de los que prefiere la luz en el techo o en la pared. Y mi mesita de noche es un maletín viejo que me encontré por ahí hace muchos años. Eso está repleto de videojuegos por dentro. Aquí tenemos los sombreros de mi elegante y cachaco abuelo Ernesto Jaime Díaz Ramos. Sí, señor, ahí están. Cuando mi abuelito murió, pues fuimos a la casa y yo agarré estos 2 sombreros como recuerdo. Una pequeña maratón de algunos kilómetros que hicimos aquí en Montreal, del Parc La Fontaine. Y bueno, algunas cositas, ustedes ya saben cómo es la vuelta. El closet recibió amor, recibió cariño, recibió afecto. Todo esto es un nuevo intento de closet. Así que si junto bien estas partes y hago correctamente las medidas, este closet pasará de verse así. Claro, es que era necesario, hermano. Era necesario hacer algo distinto porque no había espacio para nada. Eso ya tiene otro look. Véalo. Mi abuelito, sí señores, ahí están los dos. El abuelo y la abuela presentes siempre cada vez que vengo aquí a buscar los calzoncillos y las medias. Y todo esto, además, pues yo llegué de Colombia, de las navidades y de las fiestas y de Año Nuevo y de todo eso, a desempacar todas estas cajas, que todo estaba en cajas, incluyendo el sofá, incluyendo todo, armar muebles, y eso me tomó como 10 días. Todo esto es el manual de cómo armar el sofá. Son como las 10:30 ya, yo no sé ni qué hora es. Pero esto es como una tesis de grado. Esto está... Hay hartas instrucciones. Así que creo que va a ser una noche larga. Y lo que faltó, pues, comprar cositas así como esta mesa, que es una mesa realmente de jardinería. Eso costó como $15 en Ikea. No hay que meterle tanto a las cosas, simplemente con que a usted le guste y le sirva, sea funcional y se vea medianamente decente, ya con eso basta y estamos contentos. Pero entonces, ¿qué quiere decir que yo esté aquí en este espacio? Que quedó tal cual lo imaginé, tal cual lo soñé, esto es lo que tenía en la mente y así tal cual fue. O sea que estoy satisfecho. Las cortinas también de Ikea como de $50 versus las de 2.500 que me quería vender un señor. Yo dije, venga, yo voy a Ikea y miro qué hay por allá. $50 yo mismo las atornillo, las pego y quedaron perfectas. ¿Qué hago yo acá? Esa es una muy buena pregunta. Porque cada vez que alguien me pregunta, Juan, ¿usted dónde vive? Yo hace años que no tengo ni idea qué responder. Tenía un plan en la mente, los planes cambian, los planes evolucionan y algunos se dan, algunos no se dan. Y el plan que yo tenía en la mente era para tener en octubre ya una respuesta de un proyectico que estaba avanzando. Ese proyectico se demoró mucho más de la cuenta. Hay un pro, hay un contra y hubo un par de situaciones que hicieron que yo volviera a Canadá, a este departamento que me conseguí mientras tanto para dejar mis cositas y tener como un lugar llamado hogar. Mientras el tiempo sabiamente
decide el resto de las cosas que tenga que decidir por nosotros. Con todos los videos que hice del trasteo, de llevando mis cositas a Miami, de volver, ha habido muchos rumores de cuál es el lugar en donde yo voy a vivir de ahora en adelante. Y eso lo veremos muy pronto porque se los quiero mostrar cuando ya esté fijo. Todo lo que se especula son rumores, pero cuando ya estemos montados y fijos, ese plan sigue adelante, pero se los mostraré cuando ya esté finalizado. Porque ha habido una serie de situaciones, nada grave, que hemos venido solucionando. Cuando yo hablo en plural me refiero siempre a ustedes y yo, que hemos venido solucionando para que ese plan se lleve a cabo. Entonces, fue bueno porque durante 5 o 6 meses que entregué el apartamento, empaqué mis cosas y me fui para Miami, fueron 5 o 6 meses que no tuve que pagar la manutención de un apartamento desocupado en Canadá que no tiene ningún sentido para las finanzas. Dejando todas mis cositas en Miami, pagando $80 al mes porque tenga todas mis cosas ya guardadas, un depósito con aire, para el ahorro, para el bolsillo y para las finanzas, pues fue un buen movimiento, un buen cabezazo. Pero como yo pensaba tener mi nuevo hogar ya instalado y ya montado en esos 5 o 6 meses, y no fue el caso porque se nos demoró un poquito la vuelta más de lo pensado, así yo no sepa si vivo aquí, si vivo allá, si estoy montado en un avión, así yo diga que vivo en Canadá o donde sea porque me la paso 2 meses del año en un lugar y el resto estamos viajando todo el tiempo para hacer los videos que hacemos, es necesario sentir que usted tiene un lugar, es necesario sentir que usted puede de repente volver a casa, sea lo que sea que eso significa. Entonces, después de esos grandes meses ahorrando, viajando, paseando, y al ver que también los tiempos y la matemática no funcionaron de la forma que yo creía, decidí entonces tomar este apartamento, mientras tanto, decorarlo, hacerlo bonito, hacerlo mi hogar, volverlo bien acogedor, que me dé gusto estar aquí, tener todas mis cositas aquí tranquilo, para seguir viajando, seguir en la tarea de recorrer el mundo, sus historias, sus lugares y su gente, y poder de repente, si quiero tener ese calor de hogar, vuelvo acá. El plan de irme de Canadá, sí, claro que continúa, pero yo creo que no va a ser como irse del todo. Como buen canadiense, latinoamericano, rolo cachaco que yo soy, hay un concepto muy interesante y es el concepto de los snowbirds, o sea, los pajaritos de la nieve. Pajaritos de la nieve son todos los que vivimos aquí en Canadá, que cuando se pone feo el clima, se pone ruda la cosa, volamos a lugares donde el sol nos trate bonito. Entonces yo no le he hecho llave completamente de que me voy de Canadá para siempre, yo no quiero poner un pie nunca más en este país. No. Que puedan pasar un par de años y no venga, está bien. Que vengan 5 años para quedarme 2 semanas o un mes, está chévere. Las puertas acá siempre estarán abiertas, porque al fin y al cabo es un país que yo conozco, que quiero mucho, y Montreal, una ciudad que conozco muy bien, que al fin y al cabo también es mi hogar. Entonces es un sitio en el cual yo generé algún tipo de arraigo emocional de alguna forma. No obstante, el plan de radicarnos a 100% en otro lugar del mundo sigue vigente, solo que se demorará un tiempito más. Mientras tanto, este será mi hogar, mi nuevo viejo hogar en Montreal, o mi nueva vieja base realmente, porque a la grabación de este video nos vamos a viajar por varios lugares interesantes y de pronto vuelvo aquí en julio y estamos en enero. Así que sí, hace muchos años que yo no sé, cuando la gente me pregunta, hey Juan, ¿usted dónde vive? Tengo ni la más remota idea, pero así como estamos contentos, estamos bien. Ahora bien, la cosa en Canadá ha cambiado mucho. Desde que yo llegué a hoy en día, este país ha cambiado muchísimo. Y no sé qué tanto si para bien. No sé si debería hablar de ese tema. Ustedes me dejarán saber en los comentarios. Pero sí he visto que la cosa aquí se está poniendo, bueno, en el mundo entero, ¿no? Pero Canadá no es el mismo que yo conocí hace tantos años. Sigue siendo un buen lugar, pero ha cambiado. Ha cambiado, mi querido Canadá. Lo que me ha tocado aprender en el camino es sentirme en mi hogar en varios lugares diferentes y aprender a hacerlo rápido. Porque si voy a estar 1 o 2 semanas en un sitio, quiero que se sienta como un hogar. Poner el televisor con mi propio Netflix y mi propio YouTube. Tener la casita siempre organizada, así sea un Airbnb. Sentir estos espacios como un hogar, así sea este o en cualquier lugar del mundo, un Airbnb, un lo que sea. Entonces me ha tocado aprender a llamar hogar a múltiples lugares, pero este es sin duda alguna el único sitio en el mundo en el que puedo sacar un vinilo y poner la música que me gusta y sentirme mucho más en mi casa que en otro lugar del mundo, ¿no? Pero todo eso para decir que realmente entre menos uno cosas tenga, más libre es. Y a mí me gusta tener mi música, mis cositas, mis vainas, pero uno termina tomando decisiones importantes de vida en torno a las cosas materiales que tiene. Y eso me parece loquísimo, porque entonces sí es cierto lo que dicen, que uno no tiene cosas, sino que las cosas lo tienen a uno. Si nada de esto existiera, si no tuviera esta música, si no tuviera estos recuerdos, si no tuviera estos ajolotes que me traje de México y estas cositas, si no tuviera la placa que va para Fontibón, yo no tendría por qué pensar en dejar estas cosas en ningún lugar. Pero al mismo tiempo es necesario
como emocionalmente, psicológicamente, tener un sitio al que uno siempre pueda abrir la llave y entrar y que sea su hogar, ¿no? Es como una batalla entre los dos mundos. Vaina curiosa. Ambos mundos con sus pros y sus contras, en los cuales en ambos mundos es buena idea enfocarse en las bondades, enfocarse en los pros, disfrutarlos, pensar en el presente y no complicarse tanto en lo que va a pasar mañana. ¡Ya la rosera! Con esa obsesión con pasear los electrodomésticos en todo el país, una rosera que no supimos dónde, pero al final la rosera viaja con nosotros. La rosera se devuelve a Canadá con nosotros. Es que es una linda rosera. No quiero dejarlos como en misterio, en intriga. Yo sé muy bien cuál es el lugar en el cual voy a vivir. Yo sé muy bien exactamente la calle, con carrera, la dirección, el sitio, el edificio, todo. Yo ya sé todo. Es un lugar de América Latina. Así que estoy emocionado, estoy muy emocionado. Va a ser mi nuevo hogar, base, puerto, lo que sea. Y ahí vemos qué pasa con esto. Ahí vemos. Es que la vida y sus bemoles los mantendré al tanto.